Estás entrando al canal de terror colectivo. Bienvenidos amigos, bienvenidos a las historias de terror colectivo. El día de hoy les voy a contar una historia muy impresionante que me cautivó. Se puede decir que entre comillas, y me metió mucho terror porque es uno de los asesinos seriales más significativos de la época moderna de Estados Unidos. Les voy a platicar de la historia de John Wayne Gacy. Esta es la historia de Pogo, el payaso asesino. Obviamente ustedes conocen la historia de el payaso Eso. Claro. Está basada realmente en un asesino serial de los 70s. Le voy a platicar la infancia de este individuo, que lo voy a llamar Gacy, porque me da hueva pronunciar todo el nombre. ¿Jay-Z? Gacy. Jay-Z. Gacy. JC. Esta persona creció en una familia donde él era el hermano del medio, como Malcolm. Antes de que lo digan. No, maybe. Tenía una hermana mayor y una hermana menor. Y su papá era alcohólico. Saludos. Gracias. Para los televidentes. Y para los aquí presentes. Y él, pues obviamente creció entre mujeres, más mujeres que hombres. Qué varón. Su papá era, como les mencioné ahorita, una persona alcohólica. Tenía este chip machista, súper fuerte, extremista. Entonces Gacy al momento de crecer, pues se relaciona mucho con sus hermanas y empieza a tener como que una particularidad como distinta en aquellos años. Empieza a presentarse ciertos rasgos femeninos en él, ¿no? En sus comportamientos, en su habla, exactamente. Resulta que pues su papá al ver esto pues siempre lo tachaba de nena, marica, puto, joto, o sea, pues obviamente esos términos tan feos No que lo se bajaba utilizan. de un adjetivo calificativo. Exactamente. Entonces, Gacy, como siempre quería encajar con su padre, porque él lo quería mucho realmente, pues hacía todo para complacerlo. Pero realmente la aceptación del padre, pues no era casi nula. Era complicada. Sí, exacto. Entonces, al pasar el tiempo, resulta que uno de los mejores amigos del padre de Gacy abusa sexualmente de él. En una de esas, el amigo del papá de Gacy lo mete en una camioneta y no hubo penetración, no hubo nada, pero sí hubo tocamientos raros. Sí. Entonces, Gacy esto se lo guardó hasta cuando ya le hicieron ¿cómo se llama? El análisis psicológico, cuando ya hizo todos los asesinatos que ya tenía. Resulta que cuando fue pasando el tiempo, en ese tiempo de su infancia, él se menciona mucho de que él jugando en unos columpios, resulta que se cae y uno de los columpios le impacta la cabeza. Uh-huh. Muchos de estos golpes se dice que como que explotan como a un asesino serial. Cuando tú tienes un trauma fuerte en la cabeza, resulta que te puede llegar a ser como un asesino serial. Es como que es algo que puede identificarlos. Muchos de los asesinos seriales han tenido golpes en la cabeza y eso al fin y al cabo termina desembocando en una de estas particularidades. Sí, o sea, no un problema, ¿no? O sea, algo drástico, no sé, Sí. algo cabrón. Algo diferente, ¿sabes? Te marca. Sí. Entonces, Gacy, conforme fue creciendo, resulta que su primer trabajo es en una funeraria. Y él menciona, cuando ya lo entrevistaron al final, que a él le gustaba mucho estar con los cadáveres de personas jóvenes. Y él les hacía tocamientos, llegaba a meterse a sus féretros. ¿Se les llama féretros? Bueno, antes de eso creo que los meten a... como ¿Al ataúd? No. Hay unas cajitas, ¿no? Que tienen en todas las funerarias. ¿Cómo se llama? Donde los guardan. Donde los congelan, dices. Sí. Es como El cuarto frío. un cuarto frío, sí, Sí. como un almacén, Sí. como cajones. Resulta que él comentaba que le gustaba mucho estar en el ataúd, le gustaba meterse y tocar a los jóvenes. Empieza a desembocar esta como que actitud homosexual, necrofilia, o sea, también... ¿A jóvenes te refieres a hombres? Hombres. Sí, Ah, hombres. ok. Yo digo que no puede aplicarle a homosexualidad, simplemente es necrofilia. Pero no importa si sea hombre o mujer o puro hombre. Pues puede ser, No puede- aplicaría de que un homosexual necrofílico.
Pues, a lo mejor ya por ponerle un concepto a algo, ¿sabes? O sea, ¿sí me entiendes? sí. Porque no eran con mujeres, güey, eran con hombres, Sí, realmente. pero pues sigue siendo necrofilia Solamente nomás. tocaba Lo, hombres. sí, lo curioso aquí es que eran hombres jóvenes. O sea, él descartaba a los adultos, a los viejitos. O sea, Él a él le tenía gustaba. de tal edad y hasta ahí. Exactamente. Entonces, pasa el tiempo, empieza a trabajar en una zapatería después de ese trabajo. Y resulta que él era una persona que tenía facilidad de palabra. O sea, él le podía vender zapatos a una persona que no tenía piernas. ¿Qué iba a decir? Vete a la No mierda. manches. O sea, tenía una ¿qué nivel de convencimiento Sí, y exactamente. de seguridad para hacer Sí. algo? Resulta tan que, así. que pasa el tiempo, él se llega a casar. Mucho de esta homosexualidad que él tenía, él la ocultaba porque su padre siempre fue muy estricto en ese sentido. O sea, como que no dejaba hacerlo libre. Claro. Bien Se machista. sintió ya más abierto, literalmente. Pues era como lo convencional en aquellos ¿Cómo años. rolas ahorita? Era más como lo convencional en aquellos años, ¿sabes? Es como O sea, que una pareja hombre-mujer y... Era muy se machista. acabó. Sí. ¿Quién? ¿El papá de Jay-Z? obviamente. Sí, obviamente era súper machista, güey. Pues o sea, es que antes bueno, antes me refiero a los 50, 60, 40, era demasiado machista el tiempo, la sociedad, y aún así ahorita todavía es algo machista, pero súper, 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 súper menos a como era en ese antes, entonces. en aquella Ajá. época. Resulta que, pues, esta persona, Jay-Z, se casa. Él no podía mantener relaciones sexuales con su pareja, batallaba mucho, no tenía esa... ¿Su pareja Intimidad. era hombre o mujer? Era mujer. Ah, ok. O sea, eran pocas las veces que él llegaba a concebir una erección con su pareja. Wow. En aquel tiempo, pues, llegó a tener relaciones sexuales con su esposa en aquel entonces. Y concibe a dos hijas. Resulta que conforme fue pasando el tiempo, el primer caso que él tuvo como de abuso... bueno, es que él mantenía relaciones sexuales escondidas de su esposa, con hombres. Resulta Resulta, resulta que él, en una ocasión, pues, conoce a un chico y lo invita a su casa a ver pornografía. Le dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a invitar a ver una película pornográfica que nunca has visto y que te va a gustar mucho. Te va a ¿no? gustar. Entonces este chico accede a ir con él a ver esa película pornográfica. Él también obviamente le lava el cerebro diciendo, oye, te voy a invitar unas cervezas, te la vas a pasar bien y todo. Vamos a tener un buen rato y la Labor madre. de convencimiento. Sí, claro. Como él ya lo venía desarrollando vendiendo zapatos a gente que no Sí. tenía pies. Pero resulta que en esta parte de la historia donde él invita al joven, Ajá. pues lo pone demasiado ebrio. Y resulta que le empieza a decir que tiene que hacerle tocamientos a él, güey, que si no lo hace lo va a matar, lo empieza a amenazar. Y pues resulta que este chico accede y lo hace. Cuando llega a su casa el chico, le dice a sus papás que esta persona lo obligó a hacer eso. Y resulta que le meten una demanda a esta persona, a Jay-Z. Jay-Z va a juicio. Y como Jay-Z era un ciudadano, se le puede decir, que destaca de la sociedad, o sea, que era muy... Ejemplar. Conocido. Ejemplar, sí. Ejemplar. Pues resulta que él empieza a decir, no, es que él me quiere chingar, o sea, él nada más quiere Dinero, manchar mi imagen y... sí. Sí, exactamente. Desprestigiarme. Entonces, en ese juicio, él contrata a un sicario, a una persona que le paga por sus servicios para que vaya a golpear al chico y lo vaya casi a matar. Resulta que el chico se salva, o sea, que no lo golpean, pero sí llega a haber como que un atentado y el chico ya en juicio muestra las evidencias y pues resulta que a Jay-Z le dan una condena de 10 años en prisión. Lo meten a prisión, se vuelve el preso ejemplar, como podemos decirlo, o sea, de que empieza a portarse bien y cada vez que le hacían una audiencia él hablaba correctamente, hacía muy buenas obras en la prisión. Y pues resulta que a los 18 meses, que viene siendo un año y medio, lo liberan. Le dicen, ¿sabes qué? Pues ya podemos confiar en ti, puedes a reintegrarte a la sociedad nuevamente. Vuelve a la sociedad en sí, pero ya no lo dejan ver ni a su esposa ni a sus hijos. A sus hijos, perdón. Pues resulta que resulta que este tipo, pues,
se vuelve a casar con esa otra persona, se vuelve a casar. Y los padres de la chica, pues tenían unas franquicias le va a sonar ahorita, que es Kentucky Fried Chicken. En aquellos años, pues Sí, obviamente Marcos. empezaba. De hecho, pollo aventaron un comercial a Kentucky Pollo Fried frito. Chicken que nos está patrocinando. Ah, no es cierto. Pollo frito. Un pollo frito. Pues resulta que la familia de esta chica con la que se casó Jay-Z, su segunda esposa, tenían unas franquicias de KFC, güey. Y él se vuelve gerente de esa franquicia. Y pues bueno, él empieza a contratar a chicos jóvenes y empieza a hacer cosas. Oye, Mañosas. pues, tienes que. Sí, obviamente. Ahora te doy un ascenso, pero... Sí, exactamente. Mocha te va. Entonces, güey, en aquellos años, obviamente, cuando tú sufrías de un abuso sexual por una persona de tu mismo sexo, obviamente, cuando tú sufres un abuso sexual, güey, pues te da pena, y más en aquellos años. Pero, obviamente, si fueres un abuso sexual homosexual, todavía es mucho más, era más penoso. Más Entonces, pesado, sí. entonces, mucha de esa Sí. gente no... No hablaba por pena y Exactamente. vergüenza de que, pues, soy hombre y luego me violó un hombre. O sea, es más el complejo que ustedes tienen como hombres. O sea, ¿cómo lo voy El a orgullo, permitir? ¿no? El orgullo, vaya. Resulta que en ese lapso de tiempo, él también entra a lo que viene siendo, pues se le puede decir como una escuela de líderes, güey. Se le puede llamar así, por llamarlo de alguna forma. En esta escuela de líderes, pues creaban a gente o la moldeaban para ser políticos en el futuro. Era como un coaching. Sí, pues más o menos, güey, lo podemos llamar de esa forma. Bueno, ya es más moderno, ¿no? Sí, El coaching, claro, güey. pero- Entonces, Jay-Z pues empieza a volver como que un ciudadano con más prestigio, está metido en la política. Él empieza a crear un personaje, güey. Cuando resulta que él empieza a entrarse más en la sociedad, empieza a hacer como que una fundación, güey, en la que gente que no tenía dinero pudiese llevar un show en una fiesta. Y él se vestía de payaso. Y aquí es cuando crea el famoso personaje de Pogo. Que obviamente aquí Betito le va a poner una imagen de Pogo, ¿Ese es el payaso gordito? Sí, es el payaso gordito. No mames. Sí. Pues resulta que este Jay-Z empieza a crear su personaje Pogo y lo empieza a llevar a fiestas de gente que tenía escasos recursos y a gente que también tenía dinero. Y empieza a estar con los niños, empieza a estar con los jóvenes y empieza como que a integrarse. Y pues resulta que muchas de estas víctimas también tenían que ver con esos actos, ¿no? Pasa el tiempo y el primer asesinato que se puede confirmar aquí, o lo podemos ver de esta forma, resulta que Jay-Z un día manejando en su camioneta se topa con un chico que hace autostop, que es una parada, o sea, de que... pide ride. Sí, pide ride. claro. Se topa con él y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues si quieres, estamos en Chicago, en Illinois, creo que es donde se identifica... Illinois. Illinois. Perdón, discúlpame, güey. Mi inglés Perdona el francés. francés. Pero es que es irritante. Pero resulta que le dice, oye, ¿sabes qué? Pues si quieres yo te llevo a dar toda la vuelta en Chicago, conoces y la madre, y después terminamos en mi casa, güey, con unas chéves, tranquila, madre. Ay, puto, el vato tenía una labia bien cabrona. Sí, o sea, lo convenció bien cabrón. Pues es un chavo de 15 años que anda en medio de la carretera, pues obviamente... Claro. o sea, Cayó. Para las 2 estás en tu casa, güey. Para las 2 estás en tu casa, güey. Bien enfiestado, bien pedo, bien comido, todo el pedo. Bien cogido. ¡Ah, la verga! Qué regazo, güey. Te mamaste. Dilo, mira. dilo más correctamente, bien fornicado, güey. No sé, güey. Más blanco, güey. No, Abre el asterisco. Ustedes que saben de fornicaciones, bien picado el dilo. asterisco, mejor dilo, güey. Mira, resulta que pues ya el chavo accede, se sube con él a la camioneta, este güey pues lo lleva a todos los bares y la madre. Resulta que terminan en su casa, güey, pero no pasa nada. Al día siguiente, el chico en agradecimiento le empieza a preparar su desayuno, ¿no? Empieza a preparar unos lunches con huevito y todo el pedo. Entonces el güey, pues el chavo cuando va a despertar a Jay-Z, lo levanta, pero Jay-Z se despierta asustado y lo ve con un cuchillo en la mano al chico. Entonces Jay-Z, su reacción es agarrar el cuchillo y encajárselo en el pecho múltiples veces, güey. Entonces, O sea, como defensa, vaya. sí, es como que Pues, no, supuestamente... Bueno, o sea, a interpretación de él. Sí, vaya. o sea, fue como que un ataque, él lo sintió como un ataque. Entonces,
una de las cosas que él platica es que él sintió como que un orgasmo al momento de asesinar a este joven. Al momento de ver toda la sangre y todo eso lo sintió como una, Placentero. una complacencia que nunca había sentido antes. Placer. Entonces, él pues entierra el cadáver ahí en su casa, porque él ya vivía solo. Bueno, vivía con su esposa en ese entonces, pero obviamente su esposa en el transcurso de ese tiempo le encontró revistas homosexuales y tuvieron una Se habían separado. algo una así. discusión fuerte y él le había mencionado que él era bisexual y la madre, pero pues en aquellos años pues obviamente no. Seguía tapado. Sí. Entonces, pues él empieza a trabajar en una constructora. Cebollas la hacía de todo. Sí, de hecho era muy bueno, güey. Era una persona ¿Un muy todólogo? inteligente. Un todólogo. Era como Don Ramón, vendía churros, zapateros, de todo. Pues resulta que él en la constructora pues llegó a tener un puesto muy importante y contrataba a muchos jóvenes. Y también les hacía lo mismo, de que oye, pues vas a tener que hacer algo y la madre. O sea, Tenía que dejar de agarrar los huevitos. Tenía, Sí. tenía su abuso de autoridad. Viejo sí, mañoso. exacto. Era un viejo mañoso, en pocas palabras. Entonces, pues resulta que empieza a encontrar más víctimas. Las empezaba a como a sugestionar, a convencer de que fueran a su casa, que mantuvieran relaciones, después las asesinaba, las torturaba incontables veces. O sea, pescaba a un joven y lo amarraba, le hacía torturas horribles, O sea, güey. Súper feas. eso fue como un agregado, ¿no? De que él ya sabía su punto de clímax, que era matar a alguien, pero... Le agregaba un extra, le un daba plus. ese extra, sí. Pues resulta que mató alrededor de, se puede decir que un número confirmado, o sea, ya en la, ¿cómo se llama? En el informe de... Número verídico. del crimen. Policíaco. En el informe del crimen ya se cuentan 33 personas que mató. O sea, de que él las asesinaba y las enterraba en su patio, en su jardín. Luego, como él era una persona, un ciudadano ejemplar, estaba metido en la política, tenía constructora Claro. y todo el rollo, resulta que él hacía fiestas en su casa. Vale, Hacía vale. fiestas de 300 personas, de 200 se menciona ahí, ¿verdad? O sea, era un espacio bastante grande, como en las casas de Estados Unidos. Todos sabemos que son bastante grandes. Grandísimas. No como las de aquí, va. Sí, o sea, son más Los amplios jardines y terrenos, la sí. madre, ¿no? Entonces, él invitaba a gente a hacer barbacoas, que allá se les llaman, hacía las carnes asadas, ¿no? Sí, barbacoas. Pues resulta que la gente llegaba ahí con él y, pues lo veían como un ciudadano ejemplar, ¿no? Pues resulta que decían cuando salían las personas que estaban invitadas que había un olor muy putrefacto, feo, o sea, dentro de ese jardín, ¿no? Podrido. Y él siempre decía que había unas aguas negras allá que llegaba el olor hasta allá. O sea, siempre como que encontraba algo para... Justificaba su Sí, olor. sí, exacto. Entonces, el último asesinato que hace, resulta que la policía ya lo estaba... Como que Ya lo tenía en la ya lo mira. estaba en la mira, ¿no? Resulta que había un chico que trabajaba, creo que trabajaba en una... No sé si era una veterinaria, güey. Bueno, una farmacia, discúlpame. Trabajaba en una farmacia el chico. Entonces Jaycee llega con el chico y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres ganar $5 la hora? Vas a trabajar en una constructora. Puedes tener 2 trabajos. Vas a ganar lo doble que ganas aquí. Si quieres vamos a mi casa y vemos los detalles y la madre. Total, se lo lleva a su casa. Y pues resulta que es la última vez que ven al chico, ¿no? Entonces la policía ya lo tenía bien identificado. Entonces ya lo estaban investigando. Cuando llegan a la casa, porque los testigos dicen que fue la última persona con la que tuvo contacto este chico, pues resulta que la policía ya llega y pues se mete en un pedo, se le puede decir como en algo mediático, pues ya legal, ¿no? O sea, ya empiezan los medios a tener como que un impacto. A intervenir. Sí. Entonces, pues este señor pues agarra ¿cómo se llama? Sus abogados. Y en una de esas, él andando muy ebrio, pues resulta que declara cuando sus abogados no le dicen que no lo hiciera. Y él dice que había matado. Él se declara culpable. Sí, que ya había matado, que tiene 28 personas enterradas en su casa. Y que 5 personas, porque eran 33, Sí. 5 personas las había tirado en un río cerca de ahí de donde vivía.
pues al final, resulta que, pues eran más personas, güey. Esta persona le ponen muchas cadenas perpetuas y varias sentencias de muerte, güey. Y pues resulta que sus últimas palabras son, bésame el culo, le dijo a un guardia. Pues tenía cero arrepentimiento de lo que... de Oye, lo que pero había hecho. ese chavo del último, o sea, que quedó vivo, lo mató. No, lo mató. Ah, Lo mató. De hecho, hay varias víctimas que sí lograron... sobrevivir. Sí, Sobrevivir. pero porque no logró convencerlo, ¿sabes? Ok. O sea, Pues yo no- pensé que era de esos que Solamente- invitaba a su casa y... Sí. Solamente fueron víctimas psicológicas. Y después, obviamente, ya los policías empiezan a investigar un poquito más y resulta que encontraron 4 cuerpos en la casa de la mamá. O sea, No. todavía encontró 4 cuerpos enterrados en la casa de la mamá. Se tardaron meses, güey, para encontrar los cadáveres que tenían en su casa, güey. O sea, imagínate, nosotros somos personas que tenemos como 220 huesos en... 206, creo. 200 y algo tenemos por ahí, Sí. de huesos. Imagínate, güey, para desenterrar a las 28 personas, güey, No, para armar el identificar... rompecabezas. o sea. Claro, identificar a Exacto, todas las para víctimas. armarlo. Y entonces, güey, pues esta historia, güey, quedó como... Bueno, él, para empezar, lo mataron como... Le Como un hicieron puerco. una inyección letal, güey. No lo mataron como puerco. Le hicieron, Lo mataron como puerco. le hicieron una inyección letal, güey. Hubo gente que hizo una manifestación ese día donde lo iban a matar y estaban así con carteles de que maten a ese idiota y la madre. Lo inyectaron y sí, como inyección cuando letal. duermen a un perrito, algo Sí. así. De hecho, creo que hasta le hicieron... Obviamente, no sé cómo se maneja, Iván. A lo mejor tú sabes un poquito más. Pero te dan una última cena, güey. Tú puedes Sí. pedir lo Ah, que tú sí. quieras. Entonces él Te pidió... ofrecen qué Te es lo pidió que un niño. quieres y te... Qué bárbaro. Benito, borra eso. No, de hecho él pidió como que pollo frito, güey, y papas fritas y la madre. O sea, güey, esa es comida convencional allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, güey... Comida para él, porque Sí, está... pues estaba gordito, güey. Pues era una persona que padecía de obesidad, güey. Entonces, estos trastornos se le adjudican mucho a la forma en la que creció, ¿no? O sea, de que su padre, al ser un machista extremista, güey, o sea, ya desembocó en una actitud de que él empezó a... como que a reprimir, ¿sabes? Sí, Porque... estaba Claro. reprimido. Entonces, todo esto también se puede adjudicar también al golpe que se dio cuando era niño. No se puede mencionar. De hecho, un dato muy interesante aquí, que cuando a él lo matan, hay una psicóloga que le pide a la familia que si le pueden entregar el cerebro para estudiarlo. Porque Claro. ella quería ver si había algo qué distinto, forma si había estaba? algo distinto a un cerebro normal, de una persona de normal. una o sea. persona... Sí, normal, pues obviamente, Sí. como todos. De hecho, hay algo que me llama mucho la atención en esto, güey, porque en Django, güey, en la película esta que habla sobre la trata de negros, güey, en aquellos años de los esclavos africanos que traían en Estados Unidos. Sí. Una parte donde menciona en la película, güey, que Leonardo DiCaprio sale ahí y él les enseña un cráneo de una persona afroamericana y lo abre. De hecho, él lo abre por la mitad. Bueno, no lo abre por la mitad, le corta un pedazo de abajo. Y resulta que en esa parte de abajo se ven 3 huecos del cráneo. Y dicen, mira, este es el cráneo de una persona afroamericana que sirvió a mi papá durante 70 años aquí en esta misma finca, o sea, en esta granja. Claro. Y mi papá siempre lo trató como esclavo, siempre pues lo trató, güey, de la chingada, Mal. güey. O sea, de la mierda. Y este tipo le cortaba el cabello a mi papá y le cortaba la barba. O sea, el negro, o obviamente el afroamericano, le ponía ¿cómo se llama? ¿Navaja? La navaja en el navaja cuello. en el Y nunca cuello. y nunca le cortó el cuello a mi papá durante 70 años. Digo, durante 50 años, perdón. Dice, estos huecos que están aquí en el cráneo significan que la raza afroamericana están hechos para servir, están hechos para la esclavitud. O sea, hay una ciencia que se llama, no recuerdo cómo se llama, se me olvidó el nombre, güey. Pero supuestamente es una pseudociencia, güey. O sea, realmente no tiene fundamentos reales. Claro. Verídico. Sí, que estudia la estructura ósea del cráneo. Está ahí. Sí,
O sea, de que si tienes estos huecos es porque tú estás para servir a la gente y la madre. O sea, es una pinche paja mental así bien teoría. cabrona. Es una Sí, güey. teoría. Es una paja mental así bien cabrona que a lo mejor probablemente la psicóloga esa quería replicar estudiando el cerebro de esta persona. Que creo que hasta la fecha no encontró nada en el cerebro distinto. Una cosa que después se menciona ahí, que cuando él se metió el golpe en la cabeza, güey, se le creó un coágulo en el cerebro, güey, que hacía que se desmayara, güey. O sea, él de los 9 a los 16 años tenía desmayos así de que de repente estaba así y se desmayaba. Espontáneos. Entonces le empezaron a dar medicamento y sufrió mucho bullying porque también aparte era gordito y no podía correr porque su corazón era... Gordito. Frágil. Su corazón tenía como que un soplo. O sea, Ok. como que su corazón tenía algo, güey, que no lograban entender, güey. Entonces él era muy bulleado, güey, también cuando era niño. Aparte de tener rasgos afeminados, güey. Aparte era muy bulleado, güey. Y pues creo que también eso desembocó mucho en su... Entonces, güey, pues aquí ya queda el tema, güey. Me gustó mucho esta historia, güey, porque aparte de Stephen King se basó para hacer It en este Claro. payaso, güey. Entonces, se calcula que fueron alrededor de 100 víctimas las que tuvo Todos Pogo. eran jóvenes. Sí, todos eran jóvenes. Todos Hombres. eran- bueno, en la Jóvenes. película son niños y niñas, pero ahorita Sí. que mencionas son Sí. hombres nada más. Sí, hombres. De hecho, las edades están Jóvenes. de entre los 9 años hasta los 21 años. Sus víctimas. Y Sí, muy pero- jóvenes, sí, en sí. realidad Sí. eran adolescentes. Y a él no le importaba la raza. O sea, No, o que fueran sea, negros él de o todo. O sea, él... amarillos, Nada más con que blancos. fueran hombres y jóvenes. Le gustaban tiernitos. Y pues obviamente, güey... Como los elotes. Practicaba mucho estas actividades sexuales, güey, de tortura, güey. Donde los acuchillaba, güey, donde los asfixiaba, güey. Los golpeaba hasta que quedaran inconscientes. Los volvía a despertar para aplicarle lo mismo. Y otra vez, güey, los volvía a torturar, güey, hasta matarlos. No mames. Sentía mucho placer Sí, exactamente. en hacerle una tortura a alguien más. Exactamente. Entonces, pues aquí queda la historia. No sé si tengan algo que comentar ustedes. Pues, bueno, güey. De hecho, creo que hay muchas historias parecidas, güey, de asesinos, güey, que muchos, tienen como que ese... ¿Cómo te puedo decir, güey? O sea, tienen eso mismo de que les gusta matar gente. O sea, sienten como un placer al hacer Esta eso, güey. psicopatología. Sí. Bueno, eso ya es más Es un concepto más cabrón. Sí. Sí. Pero, o sea, te lo digo, es muy curioso, ¿no? De que muchos tengan esa similitud, ¿no? De que sientan como, dices tú, ese orgasmo, ¿no? Esa sensación de que, se siente con madre matar a alguien, güey. O sea, está muy cabrón, ¿no? O sea, Claro. ¿y cómo logran, disimularlo, güey? Eso es lo... De hecho, bueno, hay un contraste bien cabrón, güey. O sea, por ejemplo, Pogo, güey, pues era un ciudadano ejemplar y luego, pues, también tenía... Él aprovechó. Lograba equilibrar eso, o sea, Súper ante la bien. sociedad. Entonces, es muy, muy interesante, güey, cómo se desarrolló este caso, güey, de los asesinos seriales más emblemáticos de Estados Unidos, güey. Que me gustó mucho la historia. Iván, no sé, güey, tú como abogado, güey, ¿tú lo hubieras defendido? No, ni de pedo. Ya. No. A menos de Hubieras tratado por abogar que fueran menos cadenas Si me hubiera perpetuas. pagado y todo eso, pero como quiera. Claro, claro. La lana No, mano. pero- El delito habla. Pero pues obviamente ya cuando tienes varias cadenas perpetuas de Chile, ya estás más que muerto. Nene. Y aparte, pues, matar a 33 personas, güey. Y posiblemente. Está muy Pero, cabrón. pues, bueno, Iván, o sea, tú como abogado, güey, ¿qué es lo que opinas en este caso? La verdad, pues, un caso muy interesante, O sea, la verdad, pero... ¿Te bueno, hubiera llamado la atención estar ahí? la verdad, sí, pero pues obviamente... La verdad se lo merecía, güey. Merecía morir, güey, la verdad. Creo que incluso como murió se me hace muy poco para lo que de verdad mereció. Vamos a dejar aquí el tema. Bueno, pues los dejamos con esta historia. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un poquito con el tema de Pogo. La verdad es que fue una de las historias que estuve pensando mucho en contar, porque ya tenía rato pensándola. Y espero que les haya gustado. Espero que dejen su like y que compartan este video con un amigo, tan siquiera. Y que por lo menos nos sigan en redes sociales, que puede ser en Instagram o en Facebook, que ya somos 12,000 personas, que estamos muy contentos con ese avance. Y pues no sé si alguien quiera mandar un saludo especial. Pues no, yo igual para mi familia y para mis compas.
Para que sean a mi familia y mis amigos. Y un saludo muy especial para Gaby, para Damaris y para Aime Nava, que son nuevas suscriptoras y que nos están viendo. Les agradecemos mucho una vez más que hayan visto esta historia. Y Jessica, ¿tienes algún saludo Para especial mi por ahí? familia, Gamaliel y mi cría. Esta historia va a salir probablemente la otra semana, el viernes. Y pues les agradecemos que hayan visto este apartado nuevo del canal. Cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos. Un beso.